Durante miles de años existió en nuestro país, en la zona de los valles calchaquíes, una civilización indígena muy particular que vivía armoniosamente con la naturaleza, con quien entabló un vínculo de amistad. Muy poco queda hoy de ella, a pesar de su férrea lucha por sobrevivir. Fue su par, el hombre, insaciable en su afán de poder y dominio, quien acabó con su libertad e independencia. Fue un pueblo noble, digno. Fueron los Quilmes, el último pueblo en resistir. Los arqueólogos consideran que el hombre americano tiene una antigüedad que va de los 65.000 a los 40.000 años antes de la era cristiana. Los investigadores coinciden en que entre esos milenios se produjo una migración desde Asia en dirección al Nuevo Mundo, trasladándose a través de un puente natural formado durante la última glaciación en lo que hoy conocemos como el Estrecho de Bering. Al parecer, dicha traslación humana se debió a cambios climáticos. Los animales iniciaron el lento camino hacia el este en busca de buenos pastos y los hombres fueron tras ellos hasta desplazarse a la América del Sur. El método del carbono 14 ha determinado restos de más de 10.000 años antes de Cristo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, y 6.000 para Tierra del Fuego. Estamos en Quilmes, en una populosa ciudad de más de 400.000 habitantes, a escasos 20 kilómetros de la capital federal. Aquí fueron traídos desde el oeste de Tucumán un grupo indígena que dio origen en 1666 a la ciudad que lleva su nombre, Quilmes. Aquí este grupo de indígenas fundó y constituyó uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Inicialmente se llamó la Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, y la misión que cumplieron aquí fue tributar al rey, porque estaban sometidos bajo un régimen de encomienda y de reducción. Brazos para mi Señor, el Rey, almas para Dios. Capitanes y soldados, a maloquear, que en esta cacería buena pieza es el salvaje, a quemar las tolderías, para que venga el indio a levantar los templos, a quitarles la tierra. Ellos deben cultivar nuestros huertos. La historia nos muestra como extinguido tanto a los Quilmes como a los calchaquíes en general, los diaguitos calchaquíes. Y no es así, puesto que estamos nosotros aquí tratando de mostrar lo que hacemos y contar todo lo que es nuestra vida ya, lo que ha sido un poco nuestra historia desde nuestro punto de vista, contando lo que ha pasado, digamos, con nuestros antepasados y lo que nos pasa ahora, que son, digamos, problemáticas que tienen una consecuencia de esos hechos históricos que son la época de la colonia. A partir de la llegada de los españoles se impone un sistema de negación y de matar a nuestros pueblos. Ellos han tenido una resistencia a lo largo de más de 120 años de lucha armada, pero han sido de alguna manera vencidos y expatriados, muchos de ellos, como es el caso del pueblo de Quilmes, que ha venido a parar aquí a las márgenes del río de la Plata. A partir de ahí, como que se acaba para la historia de los calchaquíes, y no se ha tenido en cuenta que mucha gente, muchos de nuestros pueblos habían hecho tratados de paz ya con los españoles, y en otros casos mucha gente ha quedado en calidad de encomendada, porque al quedarse los invasores con las tierras necesitaban mano de obra. Entonces mucha gente nuestra ha quedado allá en el valle, y bueno, de ahí es que descendemos nosotros hasta la actualidad. Estamos en las ruinas de Quilmes,
a 85 kilómetros de la ciudad de Tucumán, al oeste. Este ha sido el último bastión del núcleo poblacional indígena, los Quilmes, que era una de las tantas naciones de la Confederación Guiaguita que vivían en el Valle Calchaquí, donde transcurría la vida de toda esta población entre dos sistemas montañosos, la Sierra del Cajón y las altas sierras o sierras calchaquíes. En esta región se acercó el conquistador español en la persona del gobernador Mercado y Villacorta con la idea de someterlos. Sin embargo, los Quilmes ofrecieron una resistencia indómita, de tal manera que tuvieron que ser la última civilización indígena conquistada. Ofrecieron una resistencia sin par, de tal manera que el conquistador no los pudo vencer militarmente, los tuvo que rodear por hambre y por sed. Las familias indígenas aferradas a la tierra porque tenían un sistema comunitario de vida, un sistema agrícola desarrollado que a ellos les permitía justamente tener una relación muy amplia con la naturaleza, antes de entregar a sus hijos al conquistador español, preferían arrojarlos por los peñascos de las montañas, hacer morir a sus propios hijos antes que entregarlos a una cultura ajena con la que no tenían nada que ver. Luego de esta operación ante la cual los indios no pudieron ofrecer más resistencia, vino el destierro, la idea del desarraigo, que se repite muchísimo en Latinoamérica y hasta nuestros días. El desarraigo porque eran unos indios acostumbrados a su región, a ofrecer resistencia en esa región y trasladándolos a otro pueblo, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires a la que le dan su nombre, el gobernador Mercado y Villacorta calculaba que no iban a ofrecer tanta resistencia. Entonces, en una travesía realmente fatigosa, fueron traídos a Buenos Aires. ¿Para qué? Para ofrecerlos en mano de obra al servicio doméstico de la ciudad de Buenos Aires que estaba en crecimiento, para ofrecerlos como mano de obra esclava en las obras del puerto de Buenos Aires, de la aduana que estaba en construcción, y para ofrecerlo en definitiva en brazos de los encomenderos de Buenos Aires que de esa manera querían explotarlos. Los indios Quilmes, al igual que la mayoría de las culturas antiguas, aprendieron a convivir con la naturaleza circundante sin destruirla, aprovechando racionalmente lo que ella les brindaba, con la necesidad de acumular alimentos para su subsistencia e intercambio. Al igual que los incas, trabajaban las laderas de las montañas en manera tal que se formaban andenes o escalones para así lograr una mejor retención de la humedad contenida o depositada por lluvias o deshielos. La aridez del clima obligó a los aborígenes a idear sistemas de irrigación artificial que aún perduran. En el panorama indígena del actual territorio argentino, esa cultura fue la que alcanzó mayor complejidad en todos los aspectos, a tal punto que redundó inclusive en una importantísima densidad de población. Se calcula que la población total del noroeste era por entonces de alrededor de 200.000 habitantes, cerca del 75% del total. El sistema social antiguamente era lo que se llama comunitario, digamos, eran todas el sistema, por ejemplo, de tenencia de tierra o de pertenencia a la tierra, era comunitario, no era individual como implantan las leyes actualmente. Su organización se basaba en un sistema de ayllu o grupos de familia que formaban después una especie de confederación, vamos a decir así, de pueblos que abarcaba una gran región, que era toda la parte de Salta, el oeste de Tucumán, Catamarca y La Rioja. Más o menos esos eran los límites, donde estaban a la llegada del español los que se denominaron, o a los que denominaron diaguitas calchaquías. Dentro de esa gran región, de esa gran nación, estaban los Quilmes, estaban los acadianes, estaban los cafayates, los colalaos y una infinidad de pueblos que formaban esa gran nación, como dije.
Como cultura andina, participaban al igual que en otros de sus aspectos de las características del área. Eran adoradores del sol, el trueno y el relámpago. Celebraban rituales propiciatorios de la fertilidad de los campos y tenían una funebria elaborada, expresión de un culto a los muertos como tránsito crucial en el ciclo de vida de la cultura. El alma se convertía en estrella, viaje para el cual al difunto se lo enterraba con alimentos y bebidas. En el mito andino, muchas veces la Pachamama está acompañada de Pachacamac, o Dios del cielo, también llamado Viracocha en la sierra, y por sus hijos, el sol y la luna, héroes civilizadores. Viracocha presenta algunas semejanzas con ciertos personajes del noroeste, portadores de símbolos astrales. Yo me he dedicado en estos 20 años a estudiar el contenido de la simbología de los pueblos aborígenes del valle, entre ellos también lo de los quilmes, la historia de los quilmes, y también me he dedicado a la recuperación de los sitios arqueológicos ubicados en el Valle del Yocavil, o sea, Valle de Santa María, a 30 kilómetros de Quilmes. Uno de los descubrimientos que realicé fue el de unas formas piramiloides o pirámides en un sitio arqueológico llamado Quebrada de Jujuil, que debe estar inserto más o menos en una cronología del año 1000 al 1300 después de Cristo, en la época de lo que nosotros llamamos desarrollos regionales de la cultura calchaquí. Y realmente fue algo que rompe un poco, digamos, la característica de los sitios arqueológicos de la región de los valles calchaquíes, porque noticias de pirámides no hay en el contexto del noroeste argentino. Ahora, lógicamente, no quiero crear la falsa expectativa de una pirámide al estilo de los mayas ni de los incas. Son formas que van a registrar las caras de pirámides, caminos de ascenso a un lugar, que es un pucará que está en la parte alta de un cerro, y que extrañamente van a estar ordenadas precisamente en forma así cuspidal, piramidal, ¿no? Posiblemente el hecho de la forma arquitectónica así piramiloide se deba a una manera muy propia de poder ascender hacia el cerro y construir un santuario, es decir, un mochadero, como lo llamaban los jesuitas, a los lugares de adoración a los dioses que tenían los calchaquíes. Han tenido muchísimos dioses: el sol, la luna, el trueno, el relámpago, la naturaleza en sí. Pero hay algo muy particular dentro de la historia religiosa de estos pueblos. Cada uno, cada clan, porque han sido clanes, tenía derecho a crear su propia huaca, es decir, su propio lugar sagrado, su propio santuario sagrado, que a veces podría ser una planta, una roca, un cerro. Es la forma como personalmente él entraba en contacto con esa cosmogonía tan nutrida de un Olimpo tan extraordinario como lo han tenido ellos, ¿no? Que precisamente en estas piedras que están registradas son los famosos petroglifos de un arte milenario de hace 3.000, 4.000 años, a donde ellos, cuando todavía transitaban por los periodos precerámicos, no agroalfareros, iban volcando toda su cosmogonía, sus interrogantes, sus creaciones religiosas, de vivencias, en este tipo de arte que nosotros llamamos arte rupestre, y que está grabado en piedras, por eso se llama petroglifos. Entonces yo hice alguna investigación en todo el área de los valles calchaquíes, registrando esas figuras, las estoy volcando y presentando por primera vez. La quebrada era un corredor de tránsito, una gigantesca vía de comunicación natural que sirvió como territorio de encuentro de distintas zonas convergentes en ella. La guerra y el comercio aparecen nuevamente como los vínculos de comunicación con las otras comunidades. Los quilmes han llegado al valle del Yocavil muy tardíamente, advenidizos en la región, de acuerdo a lo que se está investigando, se está descubriendo en fuentes etnohistóricas, y posiblemente hayan sido originarios de algún lugar de La Rioja, de San Juan, y habrían venido constreñidos por la conquista hacia el Valle del Yocavil, que era la zona donde todavía se conservaba la resistencia contra la conquista española. Y allí se quedaron a vivir luego de guerrear un tiempo con los calchaquíes como oriundos de la región, y hasta que se insertaron en la gran alianza de aquellos pueblos y han actuado en el tercer levantamiento de los calchaquí contra la conquista,
luchando contra don Alonso de Mercado de Villacorta, que fue el gobernador del Tucumán, que tuvo la misión de conquistar el valle y que fue el responsable del expatriamiento de los Quilmes a la actual ciudad de Quilmes, acá en Buenos Aires. En el momento de la conquista se calcula, porque no hay precisión sobre esto, que los indios Quilmes serían alrededor de 10.000 personas. La familia Quilmes era una familia ampliada que tenía un consejo de ancianos que determinaba la vida espiritual de toda la comunidad y ante el cual le requería mucho. El anciano era muy respetado como en todas las comunidades primitivas indígenas. También había un cacique que era el que determinaba lanzarse a la guerra o a la paz, determinaba la comunicación con otras tribus y en definitiva determinaba cómo distribuir los bienes, la producción agrícola, ganadera que ellos tenían. Pero era fundamentalmente una sociedad solidaria. No había rasgos esclavistas, no había rasgos en que algunos miembros de la comunidad pudieran someter a otros con rasgos de crueldad. La distribución de bienes y el gran desarrollo tecnológico que tenían hizo que los Quilmes fueran una raza, una nación indómita cuando el español intenta conquistarlos. Porque toda nación que tiene arraigo, desarrollo con lo suyo, va a hacer todo lo posible por defenderlo. Otra cosa distinta ocurre con indios nómades que se alejan cuando reciben la presencia del conquistador. Se alejan por miedo porque además no tienen nada para defender. Los indios Quilmes además tenían una rica cestería, una rica cerámica y estaban en un desarrollo incipiente de la industria textil. Algunas de estas cosas hemos recibido por las urnas funerarias de los cementerios que estaban cercanos a su núcleo poblacional. Hoy nos quedan testimonios de grandes campos de laboreo y muchas de esas técnicas de trabajo de la tierra mantenemos hasta ahora. O sea, por eso podemos relacionar muchas de las cosas que conservamos de nuestros antiguos, de nuestros abuelos. Un día hoy es más o menos parecido, o sea, la gente sigue viviendo de laboreo de la tierra, sigue produciendo, su alimentación sigue basada en el maíz, que es un cereal muy importante, la ganadería en pequeña escala, algunas actividades artesanales, que hoy es artesanía, todo lo que antes era cotidianamente utilizado, tanto en el tejido como la cerámica, la cestería. Hay mucho hincapié en la relación con la naturaleza o con la madre tierra o Pachamama, que tiene que ver justamente con nuestra economía, que está basada en la agricultura y la ganadería. Ahí aún se conservan valores como, por ejemplo, digamos, el respeto hacia la gente mayor, esas cosas que otras culturas no la tienen tal vez. También el gran respeto, repito, hacia la naturaleza. Hay mucho sentido de conservar el medio ambiente, conservar, no talar por talar, no matar animales por matar. Digamos como que eso ha sido y sigue siendo la base del pensamiento de nuestros pueblos. Por supuesto con mucha falencia, con muchos cambios por todo lo que va de afuera, pero es esencialmente eso lo que tratamos de rescatar y conservar. Y ahora hemos quedado en Quilmes, y estamos en Quilmes, luchándole a estos terratenientes que todavía no dejan de macanear, de que nos niegan la tierra, y es una pelea que digamos que a nosotros, que decimos que cómo no nos va a pertenecer a nosotros algo, siendo que nosotros hemos sido nativos, nacidos y criados quilmeños, nunca hemos tenido un cambio de domicilio en ningún lado. Así que, ¿por qué nosotros vamos a...? Y entonces, si a nosotros nos votan de nuestra tierra, de ahí, ¿a dónde vamos a ir a parar? Vamos a ir a otra que no nos pertenece y nos van a seguir corriendo. Somos muy pocos, las familias son como 80 creo que son. Y aparte de que esto es, digamos, en varias provincias que pasa esto. De Salta también ha disparado gente que ha venido a caer en Quilmes.
Y esa familia que venía a caer en Quilmes son como 15 que han venido a Quilmes. Y están ahí porque, bueno, se han quedado en el cerro, porque ahí no pueden sembrar, criar una cabrita, un chivito, ellos viven de eso también. Y están ahí, porque están pobres, fieros, Quilmes. Por ejemplo, nosotros hay un consultorio, no hay remedio, no hay, bueno, escuela tenemos, no tenemos correo, no tenemos luz, no tenemos agua limpia que se tome. Se toma un agua, bueno, yo tengo un pozo, que yo, gracias que yo y trabajo tanto, tengo un pozo que lo cavo yo, lo he calzado yo con piedra y ladrillo y puesto una bomba a mano. Con esa, de ahí tomo agua yo. Pero, y le digo a toda la gente que me alabo y le digo que todos hicieran como he hecho yo, para tomar un agua linda, limpia desde abajo, le he hecho una tapa y todo, así que yo tomo agua limpia. Toda esa otra pobre gente que vive por la sequía, que está corriendo 14 kilómetros, a ver, sí, más, como 17 kilómetros, corre esa agua de donde nace hasta donde termina, en Quilmes. Toda esa gente que está al costado del agua, toma agua sucia, porque hay vacas muertas, hay perros muertos, hay gatos muertos, hay víboras muertas, por esa agua. De esa agua toman la gente que vive en Quilmes, se alimenta de esa agua, toman animales y ellos. Así que eso no es ninguna agua limpia. El gobierno nunca se ha calentado, dice que son tierras privadas, que ellos no pueden poner trabajo, no nos escuchan, ninguna audiencia, ningún gobierno nos ha recibido. Así que estamos re jodidos. Así que la situación nuestra de Quilmes es muy triste. ¿Y quién lo va a arreglar? No sé. Nosotros llevamos para viejo, no sé si vamos a ver mejora, cuándo vamos a ver mejora, no sabemos. Y de allá la gente, casi los chicos, no se quedan porque no hay trabajo, se van. Están quedando los viejos. Mi madre ya ha muerto el año pasado. Nosotros estamos con nuestro padre, que él todavía está, tiene 94 años. Pero él ya no trabaja, ya lo cuida, una hermana mía lo cuida la casa. Y eso es lo que teníamos para contarle, porque, digamos, es triste. Porque si nosotros viviéramos mejor, no tendríamos necesidad de salir o venir a contar esto, que algunos nos creen y otros no nos creen. Nosotros lo contamos porque nosotros lo hemos pasado y estamos viendo lo que se pasa todavía. Ya había esos chicos que si vienen a estar con nosotros, si vienen porque la madre es pobre, no pueden darle lo suficiente, darle los alimentos, y es triste. Y yo más veo y me duele ver de que toda esa gente, vecinos míos que son tíos, sobrinos, que tomen esa agua sucia, eso, yo creo que eso no puede ser, eso algún día puede traer una enfermedad, como ha pasado para el norte. ¿A dónde está trabajando el hijo de nosotros? Allá donde así, pues, digamos, a donde nació el cólera. Tengo 40 años, soy una mujer quilmeña. Como historia de los Quilmes, yo contaría que cuando yo tenía mis 10 años, cuando era mi edad de niñez, me contaron la historia de lo antepasado. Que también ellos me contaron que aquí en Quilmes de Buenos Aires existía un Quilmes y que era de la descendencia de los Quilmes del Valle Calchaquí. Y yo como mujer me siento orgullosa de tener esa sangre de indio, tener esa sangre aborigen. Yo como mujer tengo que tratar de conservar la costumbre, de conservar estas... qué sé yo, el trabajo no tan solo como costumbre, sino como necesidad, porque de esto vivimos. Nuestro pueblo, y nuestro pueblo campo, porque es un campo, más que todo nosotros sufrimos del agua, el agua potable. En asuntos de salud, tenemos una posta sanitaria, una enfermera, no tenemos médico, no tenemos un doctor que atienda más que todo a los niños, a nada. Ni remedio, con decir ni remedio. La enfermera desarrolla un trabajo nada más de que por ahí llega un enfermo y bueno, tiene que atenderlo, tomarle la presión y si no hay remedio no hay nada. No hay nada.
el lugar más cercano donde nosotros recorrimos para llegar a un hospital son 25 kilómetros, otros a 30 kilómetros. Y bueno, para eso se necesita una movilidad. Sí, se cuenta con una radio, que está manejada por la enfermera, que viene a hacer por rayos solares, una radio. Pero cuando no está la enfermera, no pasa nada. ¿Cómo llamar una ambulancia? Si hay un enfermo, no tenemos cómo llamar una ambulancia. Nuestra inquietud de eso es de tener gente de nuestra comunidad capacitada. ¿En qué forma? Capacitada como un agente sanitario, que pueda salir a las casas, que pueda salir a las viviendas a visitar, por lo menos a ver qué necesidad tiene el hermano. Quizás por ahí ocurre de que existen enfermedades que a ese enfermo no se lo puede mover porque no hay medios ni cómo llegue una enfermera ahí, porque hay una sola. Nosotros son 80 familias y comprende de 300 habitantes. 300 habitantes. Tenemos una escuela, albergue, con jornada completa, un puesto sanitario y una iglesia. Y eso es todo lo que comprende nuestra comunidad. Las autoridades no dan importancia. Sí, ciertamente dan importancia cuando es el tiempo la política. Entonces, recorren todo. Pero cuando pasa eso, muere todo ahí. Pero cuando uno va a pedir, hacer alguna petición o necesita algo, tiene que esperar. Tiene que esperar y por ahí hay que hacer notas y tras notas y eso se va guardando y al final no nos escucha nadie. Tenemos muchos problemas, esencialmente el tema que tiene que ver justamente con la tierra, porque también la colonia nos ha traído esa consecuencia, digamos, allá por 1716 se reconoce el territorio a los Quilmes y a los Amache y a los pueblos que estaban en la región, sus territorios a través de una cédula real. Después han sido usurpadas la mitad de esos territorios, que es donde estamos nosotros. Y en este momento tenemos problemas jurídicos contra terceros quienes dicen ser dueños en los papeles de esa gente, de esas tierras. Y bueno, nosotros hemos pasado a ser intrusos ahí y hay mucha, injusticia, puedo decir, porque todo el manejo lo hacen ellos y el esfuerzo lo pone la gente, digamos, la gente trabaja la tierra, pero quien se lleva los frutos es el terrateniente en muchos casos. El tema del agua también, por ejemplo, son aguas de vertientes naturales y eso es usado como un medio de presión hacia la gente para que firme los contratos de arrendamiento, ese tipo de cosas, haya esa dependencia. No hay, estamos luchando a ver de que se nos reconozca la totalidad de los límites de la cédula real, digamos, que sea efectiva en la totalidad, porque ha sido cercenada, vamos a decir, cortada la mitad, y esa otra mitad está en poder, en papeles de terrateniente. Eso hace que haya un sistema feudal muy injusto, que la gente no tenga posibilidades económicas de despegar, que nuestra gente joven se vaya, que nuestras organizaciones no crezcan, que haya una dependencia, un estancamiento, que no se pueda acceder, por ejemplo, a subsidios o créditos para algunos proyectos ya sea de microemprendimientos o de producción, porque todo está ligado al tema de la tierra. Si usted quiere sacar un crédito, le piden el título de propiedad y nosotros no la tenemos, a pesar de vivir desde antes que llegaran los españoles ahí. Este pueblo también supo desarrollar un idioma propio, llamado cacán o cacano, que lamentablemente se ha perdido con el tiempo. Hubo un padre jesuita que realizó un diccionario fonético de este idioma, pero lamentablemente hasta hoy está perdido, pero su existencia todavía se busca. Los indios Quilmes también podemos decir que era una de las últimas ramificaciones del imperio incaico. Que los incas entran al valle del Yocaví, a los valles Calchaquíes alrededor del año 1480, después de Cristo.
Ellos invaden la región y precisamente en Quilmes y en otro sitio que está muy cerca de Quilmes, hacia el sur, ya en la zona catamarqueña, que lo recuperé junto con algunos arqueólogos, en esa zona los incas hacen un centro, una residencia de control administrativo sobre las normativas que tenía el imperio del Tahuantinsuyo. Cuando los incas entran a los valles, entran en son de conquista, ellos toman la posesión de la tierra, luego la reparten nuevamente a sus antiguos dueños, pero no toda, porque parte de esa tierra o de la actividad económica que se producía ahí queda ligada al imperio incaico, al imperio del sol, y otra parte al culto al sol, es decir, las tierras para el Inca y las tierras para el sol, que debían producir con gente, por supuesto, asimilada del valle, a los diversos lugares donde ellos hacen esos centros, esos grandes focos de control. Y precisamente en Quilmes, en el actual sitio arqueológico de Quilmes, los incas han hecho uno de los más grandes centros de control del valle, ¿no? Entonces, por eso es que la realidad de la historia de los incas inserta en la realidad de los Quilmes también está. Pero, ¿qué pasa? Que en aquellos tiempos, cuando los incas invaden el valle, aún los Quilmes no estaban en el sitio. De acuerdo a las crónicas, en el año 1577, 1587, estos gobernadores del Tucumán los encuentran a los Quilmes como advenedizos, es decir, como foráneos en el valle, trenzados en fuerte contienda con los originales, que eran los calchaquíes, que eran aborígenes diaguitas, y lo que no relatan las crónicas es cómo arreglaron, cómo hicieron paces, hasta que los Quilmes pasan a integrar la gran alianza de estos pueblos que va a resistir la conquista muchísimos años. Los etnólogos suponen que en el año 1600 existía en el noroeste alrededor de 20.000 indios liderados por el cacique Juan Calchaquí. La primer gran rebelión se produjo entre 1630 y 1643 y de las distintas alianzas surgen nombres de valientes caciques como los de Pedro Colca, Pedro Chumay, Coronilla, Ultimpa y Chalemín, entre otros. Finalmente, entre 1656 y 1664, liderada por un andaluz que se hizo pasar por un cacique inca, Pedro Bohórquez, se produjo la última gran rebelión. El falso inca Bohórquez, luego de varias alianzas con las naciones indígenas de la región, inició distintos ataques en Salta y Tucumán, pero fue derrotado y ejecutado en Lima en 1667. La rebelión continuó en manos del cacique mestizo Luis Enríquez y en particular del Quilmes Martín Iquín. Pero no solo las ruinas de Quilmes constituyen el núcleo poblacional de esta comunidad, sino también sus alrededores, que estaban en un medio geográfico muy particular. La sierra les ofrecía desarrollar toda su actividad de subsistencia escalonadamente. En la cota más baja de la sierra se practicaba la recolección de frutos de la tierra, algarrobo, chañar, la caza de algunos animales pequeños. A nivel medio de la cota de la sierra se practicaba el medio de subsistencia fundamental, la agricultura, que les daba a ellos la cohesión social tan necesaria y tan importante ante la cual el español tuvo que enfrentarse. Y en la cota más alta se daba la caza de ganado, como la vicuña, la llama y por supuesto el endicamiento del agua, que le permitía el sistema vital del desarrollo social. Fueron un pueblo sedentario, característica ligada a su modo de producción agrícola. Sus casas eran rectangulares y construidas mediante la superposición de piedras y techos realizados en paja, ramas y barro. Para la construcción de aldeas no había planificación previa y los muros de las habitaciones se iban sumando unos a otros, formando secciones semejantes a panales de abeja. Para la defensa de la aldea construían cercas llamadas pucará, a las cuales no se podía acceder con facilidad. Utilizaban la típica camiseta, nombre que le dieron los propios conquistadores. Estaba confeccionada en lana tejida con adornos geométricos. Las mujeres solteras usaban colores llamativos, mientras que las casadas vestían tonos apagados. Calzaban hojotas realizadas en cuero, usaban plumas y prendedores de hueso, piedra y metales como el cobre, bronce y oro, vinchas
y coloridas pecheras. Bueno, allá por 1666, si no me equivoco el año, han sido traídos a pie 250 familias, lo que dice la historia, hasta aquí, hasta este lugar de Quilmes de Buenos Aires. Bueno, aquí a lo largo de los años se han ido extinguiendo, por supuesto ha sido mucho cambio y una cosa muy injusta, puesto que venían a pie y venir a un lugar que era totalmente distinto a su hábitat natural, digamos, a su lugar de origen, les ha producido seguramente infinidad de cosas negativas, además de estar bajo un régimen totalmente impuesto, una religión impuesta, un sistema de vida impuesto que no era el de ellos. El padrón del pueblo de Santa Cruz de los Quilmes, Buenos Aires, levantado en 1682, registra las siguientes cifras para los Quilmes. Varones, solteros 72, casados 74, viudos 17, mujeres, solteras 64, casadas 73, viudas 19. Para los calianos o acalianes, varones solteros 18, casados 23, viudos 5. Mujeres solteras 10, casadas 23, viudas 7. A partir de ahí, bueno, con el correr de los años seguramente se han ido mestizando también muchos de ellos. No sé si habrá, por lo que me han contado aquí los quilmeños, no existen descendientes puros de los Quilmes que han venido aquí. Tal vez alguien tendrá algún antepasado en su sangre, pero puro no existe, no están ya. El censo de 1682 es un documento válido para explorar con suficiente certeza la situación demográfica de estos indígenas todavía no mezclados ni mestizados. Considerando a los Quilmes y acalianes como una sola entidad demográfica, las cifras son las siguientes. Varones 209, mujeres 196, total 405. Después de ese hecho han pasado muchas cosas, han pasado muchos años, también se ha impuesto muchas cosas, se ha prohibido muchas cosas, como por ejemplo el idioma, cosas que no lo manejamos, ahora no lo sabemos, es imposible de recuperarlo. La organización social ha sido cambiada. Sin embargo, bueno, se han mantenido formas de vida, pautas culturales, parte de nuestra identidad como pueblo, y eso es lo que llega hasta nosotros, hasta la actualidad, de generación en generación, así por vía oral, digamos, de familia. Desde el sistema nuevo no se revaloriza para nada nuestro pasado ni la existencia de nuestro presente. En la enseñanza escolar se sigue diciendo que no existimos. O sea, que los diaguitas existieron allá hasta 1660, 1600 y pico, el siglo, hasta ese siglo, y bueno, que hoy, bueno, somos todos argentinos, somos todos católicos y esas cosas. Sin embargo, pero es una cosa que pasa con todos los pueblos, tal vez que existen en el país y en toda América. Hay una suerte de negación de nuestras culturas, de rechazo hacia todo lo que es originario, a lo que es auténticamente americano. Hay muchas cosas que hay que rever. Está habiendo un cambio en la sociedad, sé que va a ser lento, y también está habiendo un cambio desde nosotros mismos, no solamente los quilmes o los calchaquíes, sino en todas las poblaciones indígenas. Como que estamos siendo escuchados más, como que hay más fuerza en las organizaciones. Por supuesto que esto es nuevo, contra 500 años de estancamiento va a costar mucho, pero tengo la esperanza de que con estos cambios, ya sea en la sociedad en general o ya sea a nivel de países, de Estado, está habiendo algún tipo de legislación que tienda a cambiar nuestra situación, que tienda a respetar nuestros valores culturales, a respetar los territorios, a que haya una reivindicación de todo lo que han sido las poblaciones
originarias de América, y eso lo estamos viendo a través de convenios también internacionales, donde muchos de nuestros dirigentes están participando. Esa es la esperanza, pero también está la duda de si se van a implementar o no, porque también tenemos leyes que tienen muchos años de haber sido sancionadas, pero que en la práctica no están siendo vistas, o sea, son solo papel. Quilmes tiene raíces profundas, si bien es una ciudad que ha cambiado mucho. Si urgidos por la velocidad del tiempo presente, no nos fijamos en aquella auténtica raza que ayudó a constituirnos, así como nos constituyó también la conquista y la civilización española, para bien o para mal, no tendremos suficiente fuerza como para construir nuestro porvenir. Quilmes ha sido un caso testigo y además un ejemplo como raza indígena que se ha repetido muchísimo en toda Latinoamérica y de la cual tendremos que sacar nuestra reflexión y nuestras propias conclusiones, más en esta fecha.